Hola chavos, ¿qué tranza mis chavos? Pues bueno papus, estamos aquí en otro video más, una guía que le puede servir a bastante gente. Esto siento yo que le puede servir tanto para hacer subidas como para leveo, para varias cosas le puede servir. Que es aquí en el chico del establo está la opción que dice quiero cabalgar sobre una nueva montura. Aquí te dice, hey, ¿sigues cabalgando a lomos de un caballo? No me lo puedo creer, eres una vergüenza para los metineros. Hoy en día se pueden domesticar otros animales. Y bueno, aquí básicamente te dice que puedes tener otro tipo de monturas, que ocupas un pergamino de evolución, un pergamino de mutación y el sello, obviamente el título o certificado de la montura. En algunos servidores, no sé exactamente, pero creo que en el Iberia todavía está, existe el evento diario, o existía el evento diario, eso pónganme en los comentarios ahí porque en realidad yo tengo mucho que no entro al Iberia, pero ese era un evento permanente de España, así que lo más seguro es que todavía existe en el Iberia. Entonces pues bueno, ahí existe lo que viene siendo el drop diario de títulos de montura. En este caso yo tengo el del título de león, que este lo puedes conseguir pues en la item shop, obviamente, que te vienes aquí a la pestaña de monturas y te bajas y aquí vas a encontrar estas tres monturas que ves aquí que valen 99 por 7 días, pero las puedes hacer infinitas, es decir, o sea, con 80 MDs te da 30 días más y luego otras 80 MDs, 30 días más y así sucesivamente, ¿no? Para algunos puede que valga la pena, para otros puede que no valga la pena, pero eso ya lo veremos ahorita. Porque yo quiero hacer una prueba, quiero hacer la prueba de qué pasa si yo le meto el money, o sea, le meto un money, que recuerden que yo saqué un money en lo del pase de batalla. Quiero ver si yo le meto un money a esta montura, porque esta montura evolucionada te da lo que viene siendo, mira aquí tengo el money, te da lo que viene siendo 50% de velocidad de movimiento. Y tú puedes escoger pues bono ya sea defensa, experiencia, monstruo o valor de ataque. Entonces lo que yo quiero hacer es intentar evolucionar esta a la que da 150 de defensa y luego mutarla con esto. Porque si yo puedo tener un money que corre demasiado rápido, fusionado con una montura que ya de base trae 50 de velocidad de movimiento, más aparte 150 de defensa, pues un money con 150 de defensa nos puede servir bastante, que nos puede servir, ¿eh? Así que bueno, vamos allá. ¿Qué ocupamos? Pues primero que nada, vienes con este compa, le pones aquí quiero mejorar mi montura, y ya te va a dejar todo el rollo, y luego le pones aquí título de montura para que te desbloquee todas las opciones, ¿no? Aquí dice que podemos escoger monstruo, experiencia, puntos de vida, defensa, ataque y no, mejor no quiero nada, ¿no? En este caso yo voy a agarrar defensa, porque esto quiero hacer una prueba. Quiero hacer una pruebita acá medio macabrona y todo eso, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos este título que como puedes ver no nos da defensa, pero ya nos da 30 velocidad de movimiento. Como puedes ver, 30 velocidad de movimiento. No es que se note mucho, ¿verdad? Obviamente sigue corriendo más rápido el money. Entonces ahora, para poder evolucionar esta montura, nos va a pedir lo que viene siendo el pergamino evolución. Entonces hay que ir a Gigantes, por si no saben Gigantes, pues ahorita les voy a enseñar dónde está Gigantes. No sé qué, que hay un evento bueno, porque hay tanta gente en la City ahora. Bueno, porque es lunes, ¿no? Pero bueno. Entonces venimos acá, nos vamos para acá, juega la tortuga, nos vamos donde dice Tierra de Gigantes. Ahí en Tierra de Gigantes te dropean estos. No he visto en el mercado cuánto valen, pero ya te digo que aquí te los vomitan esas cosas, ¿eh? Te las escupen aquí. Pero bueno, de ahí donde apareces, nomás te vienes para acá, pusiera mapa, pero no hay mapa, así que bueno, te vienes aquí a Tierra de Gigantes, ¿no? Entonces bueno, ya te vienes tú para acá y te pones a matar a diestra y siniestra hasta que te salga. Y ya te digo yo que no te vas a tardar más de 10 minutos en farmear eso, ¿eh? Pero ahí me salió pergamino de evolución, ya no me faltaría conseguir el pergamino mutación, pero... Y listo, ahí está, pergamino mutación. Ya tenemos pergamino evolución y ya tenemos el pergamino mutación, que no sé dónde quedó, pero por ahí debe andar. Aquí está, vámonos. Ahora sí, vámonos para la City One. Bueno, aquí viene un dato muy importante. Para evolucionar la primera montura no te pide nada, pero para evolucionar la siguiente te va a pedir que tengas el caballo armado. No tienes la licencia de montar adecuada para evolucionar la montura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a meter aquí. Lo voy a pasar a mi personaje principal, que se tiene militar, y lo vamos a continuar haciendo con esto. Entonces, bueno, como este mono sí tiene militar, con este sí ya nos va a dejar, bueno, si tuviera armado, me dejaría evolucionarlo con el armado. Como puedes ver, no sé dónde quedó, porque tengo un cochinero, aquí está. Ahora me da 40 de velocidad de movimiento y 50 de defensa. Y si lo evolucionamos más todavía, que ya es la última evolución que nos pide el mutación,
nos da lo que viene siendo 50 de velocidad de movimiento y 150 de defensa. Ya tenemos aquí la montura, como puedes ver, pues sí corre bastantillo, pero insisto, sigue corriendo más el Manny. Así que ahora vamos a meter la montura acá y vamos a continuar con la evolución y la alimentación, porque yo lo que quiero saber es si una vez que yo la evolucione, bueno, que la mute, me va a dejar seguir alimentándola. También quiero decir que esto es tiempo real, nos dio 11 días. Y también quiero aclarar que la montura esta no necesariamente las tienes que alimentar con super comida. La puedes alimentar también con un pergamino mutación. Es decir, que cuando le queda poco tiempo, con un pergamino mutación, tú vas con el chico del establo, te la pones encima y con el pergamino mutación le aumentas el tiempo. Si mal no recuerdo, te puede dar de 1 a 3 días o es de 1 a 6 días. No recuerdo, pónganme en los comentarios porque la verdad, hace mucho tiempo que dejé de usar esas monturas, pero antes sí las usaba bastante, ¿no? Porque esa era la montura que más corría en aquel tiempo, ¿no? Pero pues ahorita el Manny le dice quítate que ahí te voy. Lo que yo quiero probar es lo siguiente. Así que bueno, vamos a la procedencia, procediendo, de venir con este chavalón acá, de venir con este chavalón. Vamos a dejar esto aquí. Si no entiendes un poco lo de la combinación de monturas, aquí te voy a dejar otra guía que ya hice sobre la combinación de monturas para que veas tú pues cuál te renta más a ti, ¿no? Así que bueno, venimos acá y le ponemos aquí en transformación de monturas. Entonces bueno, tú pones aquí la que quieres conservar, es decir, esta quiero que sea la base, y aquí sale la que se va a eliminar. De hecho, aquí te sale el objeto en cuestión, se borra, ¿no? Entonces bueno, te va a pedir 30 millones. Tú vienes y le das aquí pacas y dice que ya tenemos lo que viene siendo un león valeroso con 150 de defensa y 50 velocidad de movimiento convertido en un Manny. Que este Manny, me lo imaginé, va a correr a la velocidad de la luz. Mira, lo vamos a poner aquí para que se vea más rápido el cambio, ¿no? Mira, tenemos aquí, cambiamos al otro. Sí se nota. Esta nos puede servir bastante, pero bastante que nos puede servir. Ahora lo que yo quiero saber es lo siguiente, porque recuerden que según en el Yohara, según dicen que en la Torre del Sur Magí ocupas pues mucha defensa, ¿no? Porque yo he visto que hay gente últimamente, he visto uno que otro video ahí, que hay gente que usa lo que viene siendo la montura morada, que te da 10% de defensa, que te salían los baúles de ok, esta mira, que es defensa más 10% de defensa. Esta montura es la que he visto yo que últimamente usa la gente. Entonces yo quiero probar en algún futuro, ahorita no, si alguien lo puede probar por mí, pues que me lo ponga en los comentarios, si sirve más esta del 10% de defensa o la otra con 150 de defensa. Porque de ser así, si esto es 10% de defensa y yo aquí tengo 1000, y yo aquí tengo 1000 de defensa, ya con el rosco, lo que quieras, ponle 1500 de defensa. Este 10% me daría únicamente 150 de defensa más si este 10% de defensa se basa en la defensa total del personaje. Eso es una cosa que quiero probar a futuro. O si se basa en la defensa base, es decir, en la defensa que tienes base sin nada de equipo, como lo hace el cristal de energía, que en el cristal de energía únicamente te aumenta el HP base, no te aumenta el HP de los ítems. Entonces bueno, ahora sí, lo que yo quería probar es lo siguiente. Si yo meto esta montura aquí, me dará el tiempo, y aparte de que si me da el tiempo, esto puede quedar como un fake, es decir, que yo le doy prolongar la vida y capaz si me quita la transfiguración. Vamos a darle 30 días, no me quitó la transfiguración y sí se puede aumentar el tiempo. Entonces, esto lo podemos usar, para la gente que decía que para qué servía hacer el militar, para qué servía hacer más rápido el militar, para qué pagar para hacer el militar, pues te puede servir para que puedas tener esta montura con 150 de defensa, ¿no? Y la velocidad de movimiento que da era... Y bueno, aclaro, esto es tiempo real, o sea, aquí me quedan 41 días de tiempo de montura reales, la monte o no la monte. Pero pues yo la voy a estar alimentando mensualmente, que ya te digo, 80 MDs que vale la comida, tampoco es que cueste mucho, ¿no? Para todo el provecho que le puedes sacar, bueno. Es decir que en este Manny, ahora sí ya no importaría, ya me podría quedar parado todo el día yo arriba del Manny desperdiciando, el Manny prácticamente no se va a desperdiciar porque es tiempo ilimitado, ¿no? O sea, ya tendría aquí yo un Manny alimentable. Esto me agrada, me gusta esto porque mira, corre más rápido que la otra. Corre más rápido que la otra montura. Tengo 150 de defensa que me puede servir bastante, obviamente. Y la puedo estar alimentando. Así que, para mí,
esto es algo muy bueno, esto es algo muy bueno para mí. Pero pues pongan ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, qué montura creen que vale muchísimo más la pena, si renta hacer esto o no renta hacer esto. A mi punto de vista ya les digo yo que sale totalmente rentable, lo puedes usar para hacer subidas. Según dicen que en los metines del Yohara se ocupa mucha defensa, probablemente esta sea una muy buena montura pues para metinear en Yohara, ya lo veremos en algún futuro, no se preocupen, incluso para algunos jefes también, que también te pide que tengas defensa, así que yo digo que es algo muy bueno. Yo digo que es algo muy bueno. Pero bueno, si alguien ya probó la otra montura que te da 10% de resistencia, que me lo ponga en los comentarios. Otra cosa también que me falta ver es si ya metieron el nuevo caballo nivel 40, creo que es. Esto ya no va a evolucionar más, porque bueno, esto evolucionaba 3 veces porque había 3 tipos de caballo. Ahora que hay un cuarto caballo, no va a haber una cuarta evolución para esta montura. Te perdía que te suba a 200 de defensa, te perdía que te suba a 200 de defensa, esto ya estaría muy bueno, Eso ya estaría muy bueno. Así que pues bueno, papus, hasta aquí se va a quedar el video. Espero les haya gustado, espero les sirva a mucha gente. Ya les haré saber para qué voy a usar yo en realidad esta montura. Quiero hacer otra guía, porque hubo gente que me decía que no aguantaba la subida y pues no tenían alquimia obviamente. Entonces bueno, la alquimia prácticamente lo que a mí me da es que me da 150 de defensa. Que por cierto la traigo aquí va, pero bueno. Entonces en realidad de todo esto, lo único que me sirve viene siendo esto, que me da 150 de defensa. Entonces podríamos cambiar esta, que pues vale algo carito, por una montura de esta, que te da lo mismo 150 de defensa. Aparte, falta agregarle los rocíos, que también primero voy a hacer el video sobre los rocíos y luego ya voy a hacer en un solo video sobre cómo funciona la nueva actualización de Torre de Demonio, porque yo ya tenía mucho que no hacía Torre de Demonio y no me había dado cuenta que ahora pues los sellos ya son infinitos, ¿no? Así que bueno, un besote, la vemos en un próximo video siniestro y recuerden que en Twitch estoy haciendo una retransmisión de toda la serie completa que hice en el servidor temporal de Polaris, ¿no? Ahí si quieren ir a verla, farmear sus puntitos para guantes, para leveo, para códigos de Tiger Gods, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto va a durar? No sé, a lo mejor dura una semana ahí. Así que bueno, besote en el medio remolino del cuerpo, la vemos en un próximo video siniestro. Bye, papus. Bye.